La presente investigación lleva por nombre Teorías subjetivas sobre violencia en un grupo de mujeres de una universidad pública del norte de Chile que han vivenciado violencia contra la mujer por parte de sus exparejas. El equipo conformado para realizar esta investigación está compuesto por quien les habla, Pía Valdés Barraza, Francisco Vigorena Mendieta, Bárbara Madrigal Barahona y Valentina Muñoz Abello. Comenzaré dando a conocer cuál será la estructura de esta comunicación. Comenzaré con la contextualización para dar pie a la metodología, a los resultados y finalizar con la discusión y conclusión. La contextualización principalmente parte con que la violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia dirigido al sexo y género femenino, tendiendo como fin la privación arbitraria, ¿cierto?, y la libertad en cada una de las esferas de los derechos humanos. En Chile se registra un total aproximado de 5.000 denuncias con motivos de violencia dentro del contexto íntimo y familiar, formalizadas a través de Carabineros de Chile en los meses desde marzo, abril, mayo, junio del año 2020, según la estadística de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Como podemos conocer, existen diversas formas de ejercer la violencia contra la mujer. Entre ellas se encuentra la violencia física, con este uso intencionado de la fuerza, eh, que tiene como finalidad dañar a la mujer. Este tipo de violencia suele ir en escalada, ¿cierto? Y parte desde un tipo de violencia leve, como puede ser un apretón, un pellizco, un empujón, ascendiendo, ¿cierto?, al maltrato más grave, como las cachetadas, golpes, puños y patadas, y alguno de ellos llevando como consecuencia a la muerte. Entender la violencia contra la mujer como todo acto basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así también como las amenazas, los actos de coacción, privación arbitraria de su libertad, tanto en la vida pública como en la esfera más privada. También es importante para esta contextualización entender la tipología de la violencia contra la mujer y vamos a entenderla como la violencia física, sexual, psicológica, económica y también como la violencia simbólica. Es importante para esta investigación contar, ¿cierto?, en la contextualización con la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esto nos permite explicar cómo la sociedad percibe, ¿cierto?, y prescribe y determina el comportamiento del hombre y la mujer en relación a la violencia y cómo esto surge por motivos de superioridad, de discriminación u odio. Cómo es que también bajo la mirada de la perspectiva de género el hombre tiende a visualizar a la mujer como, eh, como alguien que está en un estatus más inferior. También cómo es que se normaliza la violencia de género, ¿cierto? O la violencia contra la mujer debido a un contexto cultural en donde el hombre, ¿cierto?, se refleja como un ser dominante y dejando a la mujer como una persona sumisa. También para esta investigación fue importante trabajar con las teorías subjetivas y las comprensiones e interpretaciones que van elaborando las personas acerca de un fenómeno, cómo van configurando el significado, ¿cierto?, de ciertas vivencias desde su propia experiencia y cómo el sujeto se ve a sí mismo y a su entorno y cómo nosotros como investigadores pudimos comprender esta elaboración de estos sujetos y la comprensión del fenómeno. Para pasar a la metodología, es importante dejar en claro que nuestro tipo de estudio es un estudio descriptivo interpretativo que tiene una metodología cualitativa propuesta por Flick, con un diseño de estudio de casos del tipo 3, con Stake y King, con un paradigma hermenéutico fenomenológico. En relación a la participación y al muestreo, tuvimos un muestreo a priori en donde utilizamos la metodología de la convocatoria abierta y que la edad de nuestras participantes varía desde los 19 hasta los 54 años. El procedimiento de análisis de datos se llevó a cabo a través de la codificación temática de Flick, utilizando un análisis intracaso e intercaso. También utilizamos la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, lo cual nos arrojó, ¿cierto?, la codificación axial y la codificación selectiva. El apartado de los resultados para mayor entendimiento de quién nos pueda estar escuchando y viendo en este momento, eh, se fue dividiendo, ¿cierto?, por distintos tipos de apartados. El que vamos a revisar en una primera instancia es el apartado que tiene que ver en relación a los tipos de violencia contra la mujer. Eh,
Esto lo dividimos en dos grandes momentos según el grado de conciencia que se tiene acerca de la situación de violencia que estoy vivenciando, durante la vivencia de la violencia y posterior a esta vivencia. Al momento de estar viviendo la situación de violencia, ¿cierto? Las mujeres logran reconocer que son violentadas de forma física, sexual y económica. Y una vez posterior a la vivencia de la violencia, aparece, ¿cierto? Por un grado de conciencia distinto, la concientización de haber vivido violencia psicológica y violencia simbólica. En relación a las prácticas de la violencia contra la mujer, las prácticas que más aparecieron en nuestra investigación fueron prácticas de violencia del tipo psicológico, sexual, físico, económico y simbólico, las cuales eran expresadas desde un lenguaje violento y peyorativo, actitudes humillantes, denostativas y de aislamiento, ¿cierto? El aislar a la mujer, también relaciones sexuales abusivas y no consensuadas, el maltrato físico desde lo leve a lo severo y también la limitación y supresión de bienes, acceso a alimentos y acceso a sus necesidades básicas. En el apartado que busca entender, ¿cierto?, el origen de la violencia contra la mujer, acá tenemos dos hitos o dos elementos que pueden explicar el origen de la violencia contra la mujer. En primer lugar, tiene que ver la historia familiar de la mujer, o sea, la presencia de familias disfuncionales, repetición de patrones violentos, ¿cierto?, que hayan vivenciado y la aparición de antecedentes mórbidos, ya sean de carácter psicológico psiquiátrico, diagnósticos psicológicos, diagnósticos psiquiátricos, presencia de alcoholismo, dependencia de drogas, refractariedad a los procesos terapéuticos y médicos. Y esto, ¿cierto?, nos permite entender el origen de la violencia contra la mujer desde una mirada en relación a cómo se va dando la vinculación ambivalente en el tipo socioemocional y cómo las relaciones abusivas, ¿cierto?, vienen carentes de responsabilidad afectiva. Esto también a nosotros nos llevó a conocer los factores protectores y factores de riesgo en relación a la violencia contra la mujer. Como factores protectores predominan el apoyo familiar, un nivel de problematización de la violencia y, y el contar con apoyo profesional. Todo esto dado desde las teorías subjetivas en donde también, cierto, aparecen los factores de riesgo, que son características de sumisión, inseguridad, baja autoestima, no hacer consciente la violencia, invisibilizarla y normalizarla, expresiones de sentimientos de soledad, cargar con una historia de maltrato y o abuso y también la presencia de emociones negativas, ¿cierto?, ligadas al miedo. En relación a la justificación de la violencia contra la mujer, desde, insisto, las teorías subjetivas de quienes nosotros eh, entrevistamos, ¿cierto? Y con quienes nosotros participamos en nuestra investigación, aludían a las relaciones tempranas socioemocionales, al contexto histórico y social de la mujer y también al cambio cognitivo y conductual, ¿cierto?, que puede existir. Esto hace que aparezcan algunas teorías subjetivas mantenedoras de la violencia, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y que se repiten con las que están acá, que tiene que ver con esta pérdida de confort, con la historia de violencia, con un optimismo al cambio, ¿cierto? Con una habituación a esa relación violenta, con una autoevaluación negativa de sus capacidades, con una sensación de seguridad frente a este agresor conocido versus al riesgo que puede representar para mí vincularme con un desconocido dañino. Y esto, ¿cierto?, nos lleva a este gran macro resultado que es el modelo comprensivo del fenómeno de la violencia. El fenómeno de la violencia, ¿cierto?, tiene sus orígenes, según nuestra investigación realizada, en elementos familiares, ¿cierto?, y también procesos cognitivos. En relación a los elementos familiares, aquí aparecen todos los factores de riesgo. Las, el desarrollo de una personalidad, ¿cierto?, con características de sumisión, personas inseguras, con baja autoestima, ¿cierto?, con una historia de maltrato y o abuso en contextos familiares. Y también, por otro lado, los factores protectores vendrían siendo a través de un cambio cognitivo el apoyo familiar, red de apoyo, ¿cierto?, y también el apoyo profesional. Las prácticas violentas contra la mujer, nosotros pudimos observar
las prácticas de violencia psicológica, económica, física, sexual y también las prácticas de violencia simbólica. Y estas teorías mantenedoras de las violencias de las que yo le hablaba con anterioridad tienen que ver y se ligan con la pérdida del confort, de la estabilidad, ¿cierto? De, a pesar de lo violento que estoy viviendo y que sea la única historia relacional que yo conozco y la única forma de vincularme que conozco, no quiero perderla. El cargar con una historia de violencia, ¿cierto? A través de mi historia vital. Eh, Pensar que este sujeto, ¿cierto? En algún momento va a cambiar. Idealizar la felicidad, ¿cierto? Estar habituada a esta relación violenta, tener una autoevaluación negativa de mis propias capacidades, o sea, autopercibirme negativamente y tener una sensación de pseudo seguridad con el agresor que yo estoy vivenciando. En relación a las discusiones y conclusiones a las que como equipo de investigación llegamos, es que existe un significado subjetivo de la violencia contra la mujer con una búsqueda de dominación acerca de este agresor, lo cual lleva, ¿cierto?, a que exista una normalización de la violencia contra la mujer y esto va a dificultar la ruptura de los ciclos de violencia, lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como el ciclo de violencia, la luna de miel, que se liga a este optimismo, ¿cierto?, al cambio de este sujeto. Esta normalización nos lleva a que debemos, ¿cierto?, como profesionales, generar cambios cognitivos y conductuales en nuestras usuarias, en estas mujeres, ¿cierto?, en relación a la manera en la que ellas visualizan lo que significa estar en una relación abusiva. Por otro lado, ¿cierto? Los tipos de violencia inciden en la autonomía, en la autoimagen, en la autoestima y en la socialización de las mujeres, ya que cuando se está vivenciando violencia, ¿cierto? Estos distintos tipos de violencia van orientados, ¿cierto?, a evitar y disminuir los niveles de socialización de las mujeres. También es importante para nosotros dentro de nuestras conclusiones poder promover los factores protectores y en las dinámicas relacionales. Y también proponer herramientas para la interpretación psicológica con mujeres que han vivenciado violencia contra la mujer. Muchas gracias por la atención dispensada en relación a nuestra presentación.